Tino, presidente de Capadei, Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, el ingeniero Luis Caló, presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción, Francisco Gómez, director de Fortaleza, y el arquitecto Víctor González Acosta, presidente de Capitalis. Así mismo, sí, yo antes de finalizar la entrevista, dos cositas. Una que tiene que ver con la educación y que me parece que ustedes, con el contacto que tienen con las personas que van a trabajar con ustedes, es importante poder transmitir eso, lo básico, lo de lavarse las manos, lo de usar tapabocas, de no compartir el tereré. Creo que tienen una maravillosa oportunidad de insistir en esto que se está insistiendo tanto, que es nada más que para la salud y no contagiarnos con el COVID. Y la pregunta para todos nuestros invitados es la siguiente. ¿Qué le dirían? Porque hay mucha gente que está viendo este programa, pero que si pudieran hablar con cada una de esas personas que ustedes van a contratar y que van a volver a trabajar el lunes, si Dios quiere, y en mayor cantidad en diferentes semanas, ¿cuál es el mensaje que le dan al que no está trabajando ahora y que está con unas ganas locas de volver a trabajar? Bueno, comenzamos con Raúl. Bueno, yo le diría, ya les dije que esta es una situación muy crítica, que de la seriedad y la responsabilidad de cada uno depende de que podamos seguir trabajando, y que eso depende de poder seguir llevando dinero a su casa y para la subsistencia de la familia, que es algo importantísimo para ellos, y depende de que no solamente se controlen ellos, sino que controlen al amigo, al vecino, al pariente, para que todos cumplan. Porque lastimosamente tenemos que decir que hay gente que tiene la visión o tiene la capacidad de darse cuenta de la gravedad de lo que es esta enfermedad, pero hay otra gente que no. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Salir de esta, así como dijo Víctor, es todos juntos. Acá no va a haber nadie que nos va a venir a dar la solución mágica. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. El personal va a tener que ser consciente de todas las acciones sanitarias que hay que tomar, y no solamente cumplirla en el lugar de trabajo, así como decía Víctor, cumplirla en el espacio, en el tiempo que se va a su trabajo, a la casa, cuando llega a su casa, la higienización que tiene que tener y todos los cuidados que yo creo que no solamente el albañil, sino que cualquier ciudadano hoy día tiene que tener, no solamente por la salud de su núcleo familiar, sino que la salud en general de nuestra gente. Paco. Bueno, agregando un poco a la línea que decía Raúl, yo quiero conceptualizar que existen un concepto de círculos. Yo estoy en mi casa con mi gente, y si rompo el círculo porque empiezo a trabajar, espero que quienes participen de ese nuevo círculo tomen las mismas medidas de responsabilidad que tomo yo, y así sucesivamente, y esa va a ser la manera de bajar los niveles de contagio. Ayer escuché atentamente al ministro Mazzoleni, y contagio va a haber, el virus está circulando. Lo importante es no romper nuestro sistema sanitario, no hacerlo colapsar, y depende de nosotros y solamente de nosotros poder ir agregando paulatinamente todas las actividades económicas y ese sustento que decía Raúl para las familias. Las herramientas que tenemos como gobierno, como Estado, como país, son limitadas para poder asistir a quienes están o pierden el trabajo, así que tenemos que ser conscientes de que esto lo tenemos que levantar desde el lugar de cada uno y ese lugar que a cada uno le compete. Bueno, Paco, te pregunto, y también le voy a hacer extensiva la pregunta después al resto de nuestros invitados. El gobierno plantea una cuarentena inteligente abriendo el movimiento económico por fases. Ustedes, desde la empresa, desde Fortaleza, ¿también van a ir abriendo por fases o cómo van a manejar la reapertura? Porque desde el lunes empiezan algunas posibilidades. ¿Ustedes también tienen planificadas así fases para ir reactivando la empresa? Nosotros tenemos 113 personas en la oficina, más la gente en obras, así que esto lo hemos discutido mucho, Jorge. Realmente no solamente en fases, sino que nos cambia todo el layout de las oficinas. Vamos a tener que hacer modificaciones de distanciamiento, vamos a trabajar con el sistema de cuadrillas para que no se crucen, vamos a hacer controles exhaustivos
y sobre todo de conciencia. Creo que se está rompiendo un poco el paradigma, pero todavía existe, de que la gente tiene miedo de contar si tienen una persona cercana contagiada o si estuvieron en contacto directo. Acá es importante no perder tiempo. Hasta que sos un test, pasan 5 días de síntomas, ahí recibís el test y tenés 24 a 48 horas para saber si sos positivo o negativo. Si vos le haces perder esos 6 días a toda la gente con la que estuviste en contacto, realmente estás siendo artífice a que el virus se propague más rápidamente. Y en esa línea de conciencia propia tenemos que trabajar en conjunto con nuestros colaboradores, nosotros dándole todas las herramientas para que puedan trabajar de manera segura. Luis. Bueno, antes del corte, Jorge, estábamos conversando del tema de las obras y yo quiero apuntar un poco lo que había dicho Víctor y Raúl, utilizando este concepto que acaba de sacar Paco al aire. El tema de los clústeres o de las cuadrillas. Eso es lo que hay que comprender, que en la construcción es muy fácil de implementar y es fundamental para la estrategia que el Ministerio de Salud está aplicando en la contención de la velocidad de propagación. Los clústeres cerrados, los grupos cerrados son importantes y eso en una construcción civil, por su naturaleza y por el orden que se tiene, es bastante fácil de implementar. Se rompe cuando entramos en el transporte público y se vuelve a cerrar cuando llega a la casa, pero son espacios cerrados que en un shopping no existe. En un shopping se juntan 1000 clústeres y se dispara el contagio. Esa ventaja que tienen las obras nosotros la comprendemos perfectamente y quiero decir que en los últimos 10 años se pudo observar un boom en el crecimiento de la construcción, en el desarrollo inmobiliario en el país. Y eso está hecho con nuestros obreros. Es el mismo paraguayo que siempre fue albañil y que ahora sabe trabajar con un nivel de tecnología superior. ¿Qué quiero decir? El paraguayo comprende y entiende y es rápido, es vivo, es valé. Solamente que tiene costumbres arraigadas que son las que hay que ir modificando, pero entiende conscientemente y el personal acompaña estas preocupaciones. Yo le quiero transmitir a la gente que no piense que el albañil es un tablón que se va y toma tereré. No todos son así, no es cierto. Lleva un tiempo nomás esa concientización y tenemos que martillar los que llevamos la dirección desde nuestras obras, desde nuestras asociaciones y las autoridades. Hay que martillar nomás diariamente con el recuerdo y se van a alinear y van a hacer exactamente lo que tienen que hacer. Y vamos a poder controlar, si somos cuidadosos, esa velocidad de expansión que es la que tanto nos preocupa, ¿verdad? Víctor, ¿van a ir reabriendo y reactivándose en fases? Sí, nosotros también lo vamos a hacer así, pero yo me quería referir un poco a la excelente pregunta que hizo Vivi, porque me parece muy importante, ¿verdad? Yo creo que este es un tiempo de responsabilidad, un tiempo de solidaridad y un tiempo de empatía. Empatía en el sentido de entender al personal, entender cómo vive y sabemos, casi la mayoría de ellos vive en condiciones de hacinamiento, en condiciones en lugares donde no hay servicio público, donde a veces no hay ni agua y después tienen que transportarse en medio de transporte público que dejan mucho que desear y creo que ahí tenemos mucha responsabilidad nosotros que lideramos los grupos de trabajo y en ese sentido creo que la clave está en la educación, en la capacitación, en ayudarles a entender la situación y ir un poco más allá. Incluso nosotros estamos preparando, y estoy seguro que los colegas también lo van a hacer, unos kits de cuidado que la gente va a llevar a su casa. El gel, algún equipamiento básico para que él pueda continuar su cuidado en su casa y a lo largo del transporte, porque de nada va a servir extremar los esfuerzos en la obra cuando va a la casa y no tiene la menor condición de poder cuidarse. Entonces creo que ese es el desafío y esa es la responsabilidad que tenemos los líderes responsables
de estas cientos de personas que trabajan con nosotros en la obra. Así que este es un desafío realmente importante y por eso me parece excelente la pregunta de Vivi. Raúl. Bueno, creo que el compromiso es de todos, así como dije hace un rato. Todos nos estamos preparando, ya habíamos comenzado a prepararnos, así como dijo Luis, en esas 48 horas que tuvimos ese inicio frustrado que después se suspendió. Ya estamos nosotros capacitando, hemos capacitado al personal, estamos poniendo todo lo que significa el cumplimiento de los protocolos sanitarios, pero somos conscientes de la necesidad del cuidado de la salud de la gente. O sea, eso tiene que entender la audiencia también. Parecería que muchas veces se habla de que el empresariado o la patronal tiene solamente un interés financiero. No es así. La verdad que todos queremos que pasar esta crisis, todos queremos cuidar la vida. Nosotros desde nuestro papel dentro de la sociedad y dentro del país, que estamos en el aparato productivo, evidentemente nos preocupamos por la producción, nos preocupamos por los efectos de la economía, así como también los profesionales médicos se preocupan por la parte de salud. Nosotros no podemos, desde nuestro papel, dar opiniones sobre lo que significa la salud. Las opiniones que nosotros damos son los efectos de la economía o los efectos que puede pasar a la gente. Entonces, en esa línea, sabemos, somos conscientes, así como decía Luis, el personal creo que también es consciente. Evidentemente, si vamos a ver en una cancha de fútbol, siempre puede aparecer entre 50.000 espectadores uno que tira una botella. Eso es imposible, Jorge, evitar. Seguramente, no solamente en el gremio de la construcción, en cualquier gremio, en cualquier actividad que tengamos. Acá lo importante es el compromiso, y el compromiso está no solamente nosotros como desarrolladores, sino que nuestros grandes compañeros que son la empresa constructora, el albañil, el proveedor. Así que creo que, respondiendo a tu pregunta, nuestro trabajo mayor hoy día, más que llevar la obra adelante, es de que nuestro personal cumpla y que poder estar a la altura de las circunstancias con lo que está pasando en nuestro país, Jorge y Vivi. Ahora, ministro, esta fase 1 hablaba de los cimientos, pero todavía hay que definir algunos detalles de los cimientos, hasta dónde o cómo, o esto ya está totalmente definido, ministro, o el decreto puede sufrir algunas variaciones. Es lo que se está trabajando, como lo dijo el ingeniero Caló. Yo quiero dejar tres consideraciones importantes debido al breve tiempo que siempre es la televisión. Primero, el gobierno ha hecho muy bien su trabajo en cuanto a la contención, y como paraguayos tenemos que estar orgullosos de ser uno de los países con menos contagios, con menos resultados de fallecidos en cuanto a toda América Latina prácticamente, ¿verdad? El gobierno ha hecho muy bien su trabajo de contención, que es la primera parte. Respaldo lo que dijo Víctor, esto es como un juego de equipo. Todos tenemos que salir adelante. Y la primera etapa prácticamente le ha tocado a salud y a seguridad defender lo que era la contención. Nosotros somos, con obras públicas, el equipo tipo de esos juegos americanos, de fútbol americano, en donde viene la ofensiva. Tenemos que reactivar las obras, tenemos que reactivar el trabajo, tenemos que reactivar el dinero circulante, y en eso está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también el Ministerio de Obras Públicas. Lo vamos a hacer, tenemos planes concretos y vamos a esperar el desembolso de Hacienda para poder cumplirlo. Y tercero y último, quiero recalcar que nuestro ministerio tiene ya un protocolo que se ha cumplido a rajatabla en este mes de abril. Las empresas que trabajan los servicios de asistencia técnica con nuestro ministerio les han inculcado a cada uno de los trabajadores, les han previsto de los materiales necesarios. Un detalle muy importante, hasta el obrero más humilde hoy tiene miedo y es consciente de que este partido lo tenemos que ganar entre todos. O sea, está consciente, cada uno se va con su termito de tereré aparte, se sientan a comer distanciados entre 2 a 3 metros cada uno. Por supuesto que comparten en algunos momentos de la obra,
pero son muy conscientes de que ese peligro lo llevan también a su familia. Así que hasta ahora yo creo que todo es optimismo en cuanto a nuestro país. Somos uno de los países que menos ha sufrido el embate de este flagelo, y a partir de ahora tenemos que desarrollar la segunda etapa, la ofensiva, como yo digo, que es de reactivar económicamente para que ese sustento pueda llegar a todos los hogares nacionales. Arquitecto, me da la sensación que en eso también, en los medios también tuvimos todos un mensaje siempre muy claro de apoyar la propuesta de Mazzoleni del gobierno. Me parece que en todo este tiempo no hubo, y hace mucho que no hay una conjunción tal de todos los medios que vayan diciendo, che, tenemos que hacer esto y vamos a hacer esto. Y vemos en otros países, vemos en Brasil, por ejemplo, como de repente el mensaje fue un poco más confuso, y el resultado que están sufriendo lastimosamente ellos por justamente un mensaje confuso que vino desde su cabeza, y que por supuesto en los medios están los que van en contra, los que van a favor, los que te dicen una cosa, los que te dicen otra. La misma cosa pasó en Estados Unidos, y acá me parece que desde la comunicación gubernamental y todo el resto de la gente que nos ocupa cumplir labores de comunicación también estuvimos como aportando un poco, y bueno, tratando también ahora a través de esta conversación y de tantas otras cosas, tratando de que se vaya reactivando de la manera más segura posible. Totalmente. Acá tenemos que entender que los medios de comunicación para eso hicieron un excelente trabajo. Permanentemente no hay quien no haya visto desde el principio lo que se venía, inclusive hasta asustando algunas veces, porque hubieron que mostrar los lugares donde estarían cremados los cuerpos. Se habló de más de 1000 contagiados que iban a fallecer, o sea, una cantidad de cosas, y fue muy importante porque parece que alertó a la ciudadanía. Pero acá quiero hacer un hincapié también, porque a mí me toca estar en la mesa de los ministros. Todos hemos acatado perfectamente. No vayan a creer que no hay ministros. Hay mucha gente que golpea las puertas del ministerio y dicen, queremos empezar a trabajar urgentemente, pero hemos seguido estrictamente las reglas. El presidente se ha comportado excelentemente, lo mismo que el ministro Mazzoleni, y lo mismo que una cosa que muchas veces no le damos importancia, pero fue muy cierto, el ministro Euclides Acevedo. Nosotros hemos acatado perfectamente las reuniones que hemos tenido y las decisiones que se han tomado. Por eso yo creo que, recalco, eso fue muy importante para hoy que tengamos la posibilidad de reactivar rápidamente la cuestión económica en nuestro país. Igual, ministro, igual yo tengo que decir, como ministro y cantante, siempre usted me parece que es el mejor músico dentro de los ministros. Dentro de los ministros, sí. Están los desafíos que siempre hacemos karaoke y nadie quiere participar conmigo. Claro, estamos hablando de un experimentado. Obviamente, pero bueno, para cerrar todo esto, evidentemente se tomó conciencia, hubo esta cuarentena, la gente se quedó en sus casas. No podríamos quedar más tiempo también en nuestras casas si es que recibimos y podemos vivir tranquilos y nos pagan las cuentas, pero hay que salir a trabajar. Y el sector de la construcción es el sector que mueve muchísima gente, servicios, proveedores. Entonces esto va a reactivar la economía, que es lo que se quiere, dentro de manteniendo todo el sistema de prevención. O sea, creo que es el nuevo, el modo COVID de construcción que comienza ahora. Totalmente. Si me permitís Así es, Vivi. agregar una cosita sobre lo que dijiste. Al principio de esta situación, yo me percaté, y bueno, lo he charlado con muchos colegas, y le digo al ministro, es una oportunidad importante para que pedirle, exigirle al Banco Central que empiece a medir realmente el impacto económico por separado de la obra vial y la obra civil, porque está toda registrada como el sector construcción, y creo que ahí se han tenido ciertos sesgos en el principio de la cuarentena hacia las obras al aire libre. No, me parece muy bien como hemos trabajado en materia sanitaria, pero tenemos, yo soy de la teoría que no se puede mejorar lo que no se mide, y creo que nuestro sector está metido dentro de un sector muy importante que es el sector de la construcción, que incluye la construcción vial,
Y si tomáramos los datos, y el ingeniero, el arquitecto Caló nos va a precisar mejor cuál es el volumen que ellos estiman, pero la construcción en materia privada mueve muchísima mano de obra y tiene una cadena de valor enorme que está metida dentro de otra aún igual o más importante, que es la vial. Y creo que si separamos vamos a poder tener una noción más real siempre que hablemos de este sector, cuál es el impacto económico que tiene en el Producto Interno Bruto y cuál es el impacto económico que tiene en la vida de muchísimas familias paraguayas. Puntualmente desde Fortaleza, ¿cuánta gente ustedes tienen y eso cuánto significa en familias? Bueno, nosotros tenemos de manera directa, como te dije, 113 personas en oficina, y dependiendo, ahora estamos con 5 obras en simultáneo y eso mueve una cadena gigante. Es muy importante la cantidad de gente en diferentes etapas, pero como dijo Víctor, no están todos juntos todo el tiempo, la cadena es muy larga, pero eso no implica a que todos se amontonen como a veces se piensa. Claro. Luis, ¿cuánta gente más o menos depende del rubro construcción? No solamente, obviamente, los ingenieros que son por ahí la cabeza de toda la historia, pero que va permeando en diferentes sectores. ¿Cuánta gente vos tenés más o menos calculada que va cobrando directa o indirectamente del rubro? Hay una estadística de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos que indica que en el país hay como 160.000 obreros del sector privado. De esos 160.000 en el área metropolitana tenemos más o menos 100.000 en el gran área metropolitana, y nosotros en la PROCONS hicimos una estimación de que 60.000 podrían ser los afectados a la capital. Pero eso hoy en día está muy reducido por la cuarentena misma y también afectado por la crisis económica que hemos vivido el año pasado y la que nos está afectando ahora, ¿verdad? Hicimos una encuesta en la PROCONS a la cual respondieron 190, hablemos de 190 encuestas, y para 190 constructores en forma directa tenemos 5.000 personas afectadas, y en relación de dependencia de esas personas hablamos más o menos de 7 veces más. Eso es lo que mueve la construcción aproximadamente en Asunción, y seguramente que el 50% de eso es lo que estaremos movilizando, que es lo que todos más o menos estamos previendo. No solamente por un compromiso de los instructivos que nos piden el 50%, sino que porque realmente las obras paralizadas no pueden ser reactivadas con el 100% de las cuadrillas en un día. Así que por ahí más o menos están los números, Jorge y Vivi. Claro, pues estamos hablando es un porcentaje no menor dentro de la cantidad de población que tenemos en Asunción y todo. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy importante del empleo de todos los que están en Asunción. Entonces, si hablamos de 60.000 obreros más o menos. Es que genera una cadena de trabajo, ¿verdad? No solamente el obrero, el proveedor, los servicios, o sea, todo se moviliza, y esto va a ser un ingreso de capital muy importante y va a ser un movimiento que es lo que se está necesitando, obviamente cumpliendo todas las normas de seguridad. Es así. Es larga la cadena, es lo que estaba diciendo justamente. Así mismo. Pero me estoy haciendo el cálculo exacto de porcentaje. Tengo acá la calculadora. Muchísima gente. Ese es el tema, y ojalá, haya más gente tranquila, porque esto de que el lunes comienza ya ha tranquilizado a muchas familias. Y yo me quiero referir a esas familias a las que están en la base de la pirámide, la gente que no tiene que comer si no trabaja, y que están haciendo changuitas y se están haciendo, y es la sociedad civil la que está ayudando a que esa gente coma. Literalmente con las ollas populares y con un montón de acciones de solidaridad que es maravilloso, ¿verdad? Es lo que brilla en un momento de oscuridad, es justamente la solidaridad de las personas. Pero obviamente que todo lo que todos queremos es que esto se movilice, que se vuelva a trabajar siempre cumpliendo con las normas de seguridad para la salud y para evitar que el contagio del COVID sea una cosa generalizada, sino que ir frenando como ya se hizo hasta este momento. Y yo
concuerdo absolutamente con el ministro Dani Durán. Creo que a pesar de que siempre hay retractores, la manera de las decisiones que tomó el gobierno, las decisiones muy difíciles, porque decirle a todo el mundo, se quedan en la casa, no trabajan, y si no trabajan no comen, es difícil, es antipopular absolutamente, pero lo hicieron, y bueno, es el buen resultado que tenemos de que en Paraguay no se nos está muriendo la gente como en otros países. Pero obviamente esta es la segunda etapa que hay que comenzar a movilizar. Claro, también hay que tener en cuenta... Sí. Si me permitís un minutito, Jorge, sí, quiero hacer un hincapié también el ministro en un aspecto muy importante. El paraguayo es muy solidario. Nosotros en el ministerio, con todas las constructoras que trabajan con nosotros y con los servicios de asistencia técnica, formamos una red solidaria que le llamamos, y hemos entregado más de 40.000 platos de comida en todos los asentamientos que nos tocó trabajar. Es decir, eso lo hicimos calladamente, no lo hicimos rimbombantemente, y hoy día ya podemos decir de que hemos pasado esa etapa. A mí me tocó trabajar mucho en la zona de Cateura, una zona muy complicada, la zona cercana a Cerro Bú, que le llaman en todo el barrio Rucutú, es decir, toda la zona sur, en donde por suerte hemos llevado los platos de comida. Es decir, acá hay que recalcar también que muchos han trabajado para esa contención solidaria que fue muy importante, y podamos llegar a partir del lunes, seguramente todos van a poder regresar a sus trabajos y ya van a poder tener probablemente, por lo menos un sector, el plato de comida diario que necesitan. Raúl, estabas queriendo decir algo. Sí, es importante, Jorge, Vivi y la audiencia, tener en cuenta, no vayan a creer que el lunes arrancan todas las obras. Desde ya sabemos que hay actividades que están permitidas y otras que no. La verdad que esta crisis seguramente va a hacer que muchas obras privadas pequeñas, te hablo de esa familia que de repente estaba construyendo una casa o que estaba haciendo una ampliación o una pequeña obra, seguramente esas obras van a tardar en comenzar todavía, Jorge. Esas obras no van a comenzar. Y también en el gremio del desarrollo hay personas o hay empresas que están esperando un poco más para comenzar. Así que tampoco hay que pensar de que el lunes se abre un portón y entra el 100% de la gente que estaba haciendo la actividad. Esto va a ser un proceso. Seguramente va a ser un proceso que no solamente está definido por las reglamentaciones que hay en las fases de la cuarentena inteligente, sino que va a ser un proceso donde la confianza sobre la economía y sobre lo que va a ir pasando más adelante va a ir dando el inicio a las obras paso a paso, Jorge. Claro, estamos hablando de que arranca una nueva etapa dentro de la cuarentena. No se abre, no termina la cuarentena. Y en esto tenemos que dejar un mensaje bien claro. No es que estamos saliendo ahora a una ciudad más segura. No, la ciudad sigue estando inclusive más insegura que cuando nosotros entramos a la cuarentena. O sea, no es que ahora salimos y ya está todo bien y se puede hacer esto. No, al contrario, las restricciones siguen exactamente para todos los que no están exceptuados. Las restricciones siguen igual. Para los que están exceptuados, las restricciones siguen igual. Las cosas que se van abriendo puntualmente son las que se van a sumar, y las actividades que se suman, que también se suman, como qué sé yo, alguna actividad al aire libre que se puede sumar, como la práctica de deportes, es una actividad que si bien nos gusta mucho, pero tiene su riesgo. Si podés no hacerla en la calle, es lo más recomendable. Luis, ¿querías decir algo? Sí, un par de cosas. En primer lugar, lo que lleva de la entrevista está como pasando una buena onda y pasamos optimismo nosotros un poquito con todo lo que estamos expresando, Jorge, desde un principio. Y yo soy optimista en el sentido de que realmente somos responsables en los preparativos de lo que estamos haciendo. Ahí soy muy optimista. Pero quiero recordar también que la tormenta todavía no llegó. Nosotros estamos en 50 días trabajamos 2 días.
Es fácil también estar encerrados en la casa, tener a la gente, a la sociedad, a la mitad cerrada y contener de esa manera el virus. Eso es imposible de sostener en el tiempo. Realmente ahora recién va a empezar la ola complicada. Y ahí es donde tenemos que ser serios. Y acá yo quiero dejar entrever nomás una cuestión, y con mucho respeto para el ministro que está presente, porque él en esta mesa viene a ser un poco la representación del gobierno. El hecho de que nosotros como sociedad civil estemos apuntalando todo lo que se está haciendo, no quiere decir que no nos olvidemos de algunas cuestiones que nos han molestado muchísimo, Jorge y Vivi. Este tema que pasó con las cargas que tenían que haber llegado en condiciones y no están en condiciones, lo único que hace es estresar mucho más todavía la economía y la salud de nuestras empresas, ¿verdad? Nosotros teníamos que haber estado trabajando esas 48 horas que fueron cortadas. Se cortaron porque aquel famoso avión no iba a llegar, que tenía problemas la carga, qué sé yo, se cortó de vuelta. Ok, asumimos el compromiso y entendimos perfectamente. Cuando vuelve a llegar la otra carga y se rechaza completa, esto para el sector privado ya es, yo lo digo con mucho respeto y con responsabilidad de mi nombre, es una bofetada. Y tenemos que tener mucho cuidado que no vuelva a ocurrir. Y tenemos que tomar conciencia en esta sociedad que estas cuestiones ocurren desde hace décadas y tienen que desaparecer para siempre en el Paraguay. No puede ser que el personal de blanco no tenga los elementos para su protección. Y tenían que llegar en estas cargas y no son las correctas, ¿verdad? De alguna manera se tendrá que determinar la culpabilidad, pero no se puede fallar en esto y no se puede fallar más de aquí en adelante porque recién vamos a entrar en la tormenta. Entonces, este punto nomás yo quería dejar también de parte de la sociedad civil, que es un tema que nos preocupa y que la corrupción nos tiene hasta acá. La corrupción nos tiene hasta acá. Eso nada más. Y con mucho respeto al arquitecto y al ministro, que yo respeto el trabajo y sé la mentalidad con la que él actúa. Ministro. Sí, evidentemente, no solamente a él le molesta, a nosotros también. Ahora, yo me hago cargo de lo que es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a seguir impulsando tanto en industria y comercio como en la cuestión de trabajo. Y acá tenemos que ser puntuales para que la audiencia entienda. Vamos a pelear para que obras de menos de 10 obreros empiecen en forma rápida. Creo que todos coincidimos en el sentido de que no están siempre todos juntos. Es decir, podemos tener obras en donde trabajan 20 obreros, pero hay 5 obreros en cada una de las 4 casas que estoy mencionando. Es decir, esa es la parte que todavía el gobierno estamos peleando, porque de repente uno va a un supermercado. ¿Y por qué se dejaron abiertos todos los supermercados? Porque de repente entran 300, 500, 1000, 2000 personas. Es cierto, es de primera necesidad, pero el trabajo también es de primera necesidad. Y nosotros somos conscientes de la importancia de la seguridad de que puedan tener los obreros en las obras. Así que vamos a seguir trabajando para que esto vaya liberándose lo antes posible, porque siempre se piensa en obras públicas como que están al aire libre, trabajando en las rutas, pero también tenemos mucha gente que necesita trabajo en diferentes estancos. Hay algunas personas que, edificios, voy a ir a lo concreto, en un edificio probablemente la persona encargada de la obra va a distribuir X cantidad de personal, 8 o 10 personas en el piso número 2, otras 8 en el piso número 3 y así sucesivamente. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar en términos concretos qué es lo que necesitamos para que esta actividad de la construcción vuelva a tener su ritmo normal. Paco, por favor. Jorge, yo quiero hablar un poco también desde el lugar humano, profesional, lo que vos quieras, pero con la audiencia. A ver, yo creo que no hay que equivocarse en tener un discurso exitista en este momento. Como dice Luis, estamos entrando en la tormenta. Va a haber contagiados. No hay que estigmatizar a los contagiados. La primera parte es arrancar con las obras y el punto 1.2
es cómo vamos a manejarnos cuando empecemos a tener gente contagiada o con sospecha de contagio, cómo vamos a aislar a esas cuadrillas de trabajadores, cómo vamos a generar conciencia de que ellos se aíslen de sus familias. Es larga la tarea porque vamos a tener un grado de contagio importante. No somos magos, no somos el país que descubrió la cura de esta enfermedad, ni hemos sido inmunizados por completo ni por asomo. Así que tenemos que empezar a hablar. Y los medios también les traslado a ustedes la responsabilidad de que todos juntos empecemos a hablar de cómo vamos a manejarnos con los contagiados, cómo vamos a hacer cuando empiecen los contagios reales en nuestro círculo primario, secundario o laboral y qué tenemos que hacer para cuidarnos. No todos saben. Creo que hay un ánimo exitista a nivel social que es necesario por la gran incertidumbre y la gran angustia que hemos vivido en estos días. A nivel psicológico es necesario tener un poco de aire de éxito, pero hay que ser muy prudente con esto. Yo veo gente que ya se empieza a movilizar sin tener que movilizarse, gente que hasta está pensando en aglomerarse sin tener por qué aglomerarse, y hay que ser muy prudentes porque vamos a entrar en la tormenta y la ciudad va a estar bastante peligrosa en estos próximos días. Hay que cuidar a nuestras familias, hay que cuidar a la gente con enfermedades de base, hay que cuidar a la gente mayor y nadie se salva porque hay casos de todas las edades en todos los países del mundo y de vuelta. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Tenemos que tener mucho cuidado y trabajar con muchísima responsabilidad. Muchas gracias, Paco, y coincidimos evidentemente en lo que llegó a través de las noticias en todo el mundo. Lo que tenemos nosotros, la suerte es de haber hecho este encierro antes de que esto arranque, y en otros países ya lo hicieron con esto sobrepasado y con esto sobregirado, lo que generó el colapso en el sistema sanitario, un sistema sanitario que estaba mucho más desarrollado que el nuestro en diferentes países. Y bueno, nosotros por lo menos tenemos esta ventaja de que antes de entrar al partido estuvimos planificando ciertas cosas y el partido lo tenemos que empezar a jugar ahora. Esto también lo hablábamos con el doctor Tomás Mateo Almelli, que el partido empieza recién ahora. Sí. Nosotros lo que estuvimos haciendo era el calentamiento y los primeros en entrar a la cancha también van a ser ustedes, por eso los tenemos acá. Y Luis, yo también quiero acotar algo a lo que dijo el ingeniero Luis Caló. Nosotros como medio de comunicación y todas las personas como ciudadanos tenemos que ser contraloras hablando de esta carga, no hablando de la construcción ahora, sino hablando de esta estafa, la gran estafa que se quiso hacer con los insumos de salud. Y no estoy diciendo que el Ministerio de Salud haya querido hacer esa estafa. Fueron evidentemente empleados infieles que están involucrados en eso, más empresarios que no tienen absolutamente escrúpulos para robar, y peor aún, robar la salud, la vida de las personas, que es eso lo que ahora se descubrió. Entonces también, esos eran los insumos que iban a hacer los médicos, iban a estar protegidos, ahora no están protegidos. Entonces se complica la historia. Por eso reforzamos lo que dijeron nuestros entrevistados. Los que van a trabajar cumpliendo las normas así, súper 100% para tratar de no contagiar ni contagiarse, y bueno, y todo el resto de las personas a ser contralor de todo lo que está sucediendo en nuestro país, a tomar la responsabilidad que tenemos en nuestro entorno, con nuestra vida, pero también a mirar qué es lo que se está haciendo cuando hay gente sin escrúpulos que quiere seguir haciendo sus fechorías. Raúl. Sí, yo quería un poco sobre el punto que están hablando. Nuestro gremio ha acatado desde el primer día todas las disposiciones sanitarias, no las hemos rechazado ni hemos rechazado ni una de las medidas, pero como te decía, está políticamente lo correcto que uno tiene que hablar y está lo que uno piensa del sector que uno está. Nosotros, como decía hace un rato, estamos en el sector productivo, estamos en el sector industrial del país. Entonces tenemos que analizar lo que pasa en nuestro sector. Desde ya tenemos la capacidad médica para analizar esta enfermedad. Es una enfermedad que yo creo que inclusive los médicos, muchos no tienen respuesta de la misma. Entonces la audiencia tiene que comprender que muchas veces cuando desde nuestro sector, nosotros que somos
los que tenemos voz, y tenemos voz seguramente porque somos los representantes y somos los que tenemos más acceso a los medios de comunicación, expresamos nuestras inquietudes sobre la economía, expresamos nuestras inquietudes sobre el factor humano, sobre el problema de que esa familia no le está llegando el dinero a su casa para poder alimentarse. Estamos hablando justamente del sector que conocemos. Entonces la audiencia no tiene que pensar acá que no, tal sector solamente le interesa el dinero o le interesa solamente sus intereses. Yo creo que no es así. Yo creo que hoy todos, desde nuestro punto o de nuestro lugar en lo que hacemos en el país, estamos conscientes de que la vida en primer lugar, eso nadie lo puede dudar, la vida está en primer lugar, pero también tenemos que analizar la problemática que va a pasar después de la pospandemia. Yo leía en un pizarrón que en las primeras reuniones que fui invitado a formar parte de cuando se hablaba de la problemática del coronavirus, te estoy hablando en el día 3 o 4, leí una frase muy fuerte que era lo peligroso que sería que el coronavirus no genere tantas muertes como la pobreza lo genere. Entonces ese punto es que muchas veces analizamos lo que pasa y las consecuencias que tienen en la economía, en nuestra población, en la ciudadanía, y eso no tiene que ser visto como que uno está viendo intereses económicos personales. Yo creo que todos somos solidarios con nuestro pueblo, todos somos solidarios, por más que uno de repente esté en un gremio que no sea el que esté pasando por un problema. Por decirte, hoy sabemos que la ganadería está en un problema bastante fuerte, pero tenemos que ser solidarios, tenemos que preocuparnos por lo que está pasando y tenemos que escucharle a los representantes de cada sector. Entonces, un poco eso, un poco dar ese mensaje a la ciudadanía que nosotros opinamos desde nuestro punto de vista y desde las mejoras que se tienen que hacer para que la menor gente sea afectada desde el punto económico. Bueno, Raúl. Jorge. Sí. Jorge. Te escucho. Sí, no, yo también un poco haciendo una reflexión un poco más amplia, pero siguiendo lo que planteaba Raúl. Yo creo que este es el momento en que esta pandemia desnudó nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y mirando ya más allá de los límites de nuestra propia tarea, yo diría casi como ciudadanos, necesitamos como sociedad revisar profundamente nuestras acciones. Esta pandemia demostró el nivel extremo de desigualdad y de pobreza que tiene el país, que no ha podido resolver. Ha mostrado que la corrupción sigue ahí vigente, que este modelo clientelar y prebendario de gestionar la política nos hizo mucho daño y nos está haciendo mucho daño. La falta de servicios públicos básicos, una salud absolutamente deficiente y un sistema educativo completamente deficiente, nos tiene que llevar a la reflexión y a la necesaria convicción de que tenemos que ponernos de acuerdo, así como enfrentamos este virus de manera colectiva, también de manera colectiva enfrentar las debilidades que tenemos como país y plantear reformas profundas que apunte a transformar la realidad de nuestro país. Esto tiene que ser una oportunidad para repensar, para refundar la República, para mirar con otro contexto y creo que este es el momento también que como ciudadanos participemos activamente de una transformación profunda. Yo creo que esta es una tarea que si no pasará esto y de todo después, al día siguiente será todo igual, volveremos al mismo surco si no hacemos algo diferente. Bueno, les tengo que agradecer a todos estas casi 2 horas que ya estamos conversando. La verdad se hizo llevadero, se hizo rápido y bueno, hablamos de tantas cosas tan importantes que, bueno, agradecerles por su tiempo, agradecerles por la chance de compartir toda su experiencia, sus expectativas y su conocimiento, al ministro también al ministro que vino, que claro que está aquí con nosotros, bien protegido como corresponde, ¿verdad? Lavándome las manos, poniendo el tapaboca, que tenemos que empezar a usar prácticamente de forma cotidiana ya, ¿eh? Exactamente.
Les agradecemos a todos, ministro, muchas gracias por acompañarnos, por escuchar, seguramente alguna cosa que también, algunas cosas agradables, alguna crítica también, pero bueno, es parte también de todo esto. Son parte del proceso y siempre yo digo, no lo considero como crítica, sino como una tormenta de ideas para mejorar. Dejo el mensaje final, de acá vamos a salir todos juntos. Y el sector de la construcción es un sector muy importante para que podamos reactivar la economía de todo el país. Gracias. Muchísimas gracias, ministro Dani Durán, ingeniero Luis Caló, ingeniero Raúl Constantino, arquitecto Víctor González Acosta y Francisco Gómez. Gracias por un lujo tenerlos acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Gracias. Bueno, ahí los despedimos a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Nosotros seguimos con esta Guardia Venus. Agradecemos a todos los panelistas que estuvieron con nosotros. Pausa muy breve, ya venimos. Esto es Venus Media. Siempre con vos. Contigo recargas saldo desde tu smartphone sin salir de casa. Con tu tarjeta de crédito ingresando a recargas.tigo.com.py. Contigo Money desde la app a cualquier línea Tigo. O marcando asterisco 555 numeral +N opción 3 minicargas. O ingresá al asterisco 222 numeral +N opción 5 sin saldo. Y podés pedir saldo a otro Tigo, prestar paquetes o recargar con tu tarjeta de crédito. Tigo, en todo lo que te mueve. Sabemos que verte bien te hace bien. Por eso, cortamos mucho más que pelo. Agregamos mucho más que color.